Profe, buenas noches. Hola Arlet, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estás, Janet? Buenas noches, Amy. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola Peggy, ¿cómo están? Buenas noches, Dieguito. Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? Joel, que es de la Dome. Buenas noches, profe. Hola Dome. Matthew, ¿cómo vas? Hola Dani, Buenas, profe. Buenas noches, profe. ¿cómo les va? Buenas noches. Hola Vane, ¿cómo estás? Hola Brittany, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Hola Rosita. Dome, ¿cómo estás, Dome? Cuéntanos cómo está la cosa, cómo les va. Buenas noches, profe. Estamos bien, todo bien. Muy bien, me alegra mucho, me alegra escuchar eso. Ok, bien. A ver, vamos a designar a la Dome ahora. La Dome no te he designado como coanfitriona para recibir a tus compañeros, ¿no? No, profe. Ahora te tocó, ¿qué te parece? Ok, profe. Vamos a ser coanfitriona. Así que cuando al Matthew se le caiga la conexión, pilas ahí. La Dome es la dura, la dueña y ama del aula. Bueno, ok. Em, Quería contarles que en un ejercicio de transparencia y ética profesional e investigativa, quería contarles que ustedes hace algún tiempo llenaron una encuesta que yo les envié sobre el tema de uso de las redes sociales. Hoy día eh, di una exposición, una charla precisamente de esos resultados de manera anónima. Yo espero verles a todos, absolutamente a todos y a todas ustedes en sexto semestre, donde doy la asignatura de etnografía virtual, que es una de las herramientas con las que se hizo esa investigación, y en quinto, en educomunicación. Así que espero verles a toditos y recordar que ustedes hicieron esta encuesta. Pero bueno, entonces les decía que en un ejercicio de transparencia, de honestidad académica, me parece oportuno y pertinente presentarles a ustedes la, la investigación. Porque por lo general, no sé si les ha pasado, a veces llenamos encuestas como cuando compramos rifas solidarias y solo nos persiguen para la compra y no para el sorteo. Lo mismo pasa con las investigaciones. A veces llenamos encuestas, pero nunca vemos los resultados de ellas. Entonces, en ese sentido, creo que un ejercicio ético y deontológico es hacerles parte, así mismo como llenaron la encuesta, hacerles parte de eso. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Sí, les presento entonces. Ok, entonces, hoy día, aquí estamos. Voy a presentar. Esto de exposición va a durar unos de 15 a 20 minutos, va a ser lo más rápido posible, pero lo importante es que ustedes eh, sepan cómo se usaron, digamos, sus respuestas, tanto cuantitativa como cualitativamente. Más ahora que ustedes tienen un ensayo académico, entonces espero que les sirva de inspiración, ¿de acuerdo? Ok, no entré al monitor, pero bueno, ya voy a entrar ahorita. Pues si no, no les veo. El día de hoy, como les decía, tuve la oportunidad de estar en el congreso denominado Congreso Internacional Paulo Freire, para hablar de lo que ustedes hacen cotidianamente, estar en redes sociales. Entonces, esa exposición se denomina Cuando la vida se expone en la pantalla.
¿Por qué, digamos, si nos quedamos pensando, ¿no? En ese nombre, ¿no? Cuando la vida se expone en la pantalla, nos deja una sensación interesantísima, porque si empezamos con esa metáfora, ¿no es cierto? Vamos a entender eh, que el tema está relacionado precisamente a la exposición que nosotros tenemos en las redes sociales. Entonces, pensemos, como les decía, voy a tomarme 20 minutos para mostrarles a ustedes lo que hicieron, ¿no? Y antes de seguir, pensemos en un número que quizás es el número más importante de esta investigación, es el número 94%. ¿Qué quiere decir eso? Que 94 de cada 100 estudiantes universitarios que yo encuesté, entre todos ustedes, me dijeron que saben perfectamente que las redes sociales tienen riesgos. ¿Cuáles riesgos? Robo de información, estafas, suplantación de identidad, roaming, eh, cyberbullying, ciberacoso, desinformación, fake news, deepfake, ¿sí? Entonces no es que no sepan, sino que lo saben. Y aún así, sabiendo, casi la mitad de la gente admite que se arriesga en Internet a pesar de que sabe perfectamente que es peligroso. Estamos en la fiebre mundialista. El domingo jugó Ecuador y el sábado, o sea, en 2 días juega otra vez. Supongo que, independientemente de que nos guste o no el fútbol, estamos medios contagiados con el tema. ¿Qué dices tú, Carito? Total, profe, total. Ok. Entonces, pensemos en eso, ¿no? Entonces, todos conocemos a alguien eh, que en algún momento, por ejemplo, eh, cuando estábamos en el momento del fútbol, del partido, está tomando fotos o está tomando un reel o está viendo el filtro para ver qué comparte al mundo de ese momento que está compartiendo en familia, en amigos, viendo a la selección, ¿no es cierto? Em, y todos hemos publicado algo y peor aún, em, hemos enviado o hemos aceptado solicitudes de amistad de gente que no conocemos. O hemos dado clic en un enlace que probablemente es sospechoso, pero aún así le hemos dado clic. No por ignorancia, sino porque queremos, digamos, ver si nos equivocamos y va. No, no, no es un virus, no es un virus, es un cupón del McDonald's por una hamburguesa. ¿Sí? Y esa es la pregunta clave de hoy, la que vamos a revisar, ¿no? Porque si sabemos que hay peligro, ¿por qué nos arriesgamos constantemente? Y entonces, antes de seguir, recordemos algo. Em, Hoy día, justo antes de entrar a esta clase, precisamente hoy, eh, muchos de ustedes dieron like, y reaccionaron a una publicación, a un sticker, a un emoticón, o en la mañana subieron la foto del desayuno o comentaron una foto. Entonces yo les invito a que nos quedemos con esa sensación sin juzgarla. Yo también hago lo mismo, pero eso que acabamos de recordar, de haberlo hecho en redes sociales, es exactamente el objeto de esta investigación. Porque hay una idea que para mí fue clave y que ustedes me ayudaron muchísimo, por eso les comparto, y que esa idea cambió todo. Y es que las redes sociales no son neutrales. Recordemos eso porque ustedes se van a dar cuenta que al final, digámoslo así, yo me pongo del lado de ustedes y soy su aliado, aliade, y se van a dar cuenta de que, digamos, van a darse cuenta y van a decir, chuta, el profe se va a pelear con todo el mundo por nosotros. Entonces, aprovechando esa fiebre mundialista, como les decía, pensemos en esa transmisión de fútbol, ¿no? Entonces, cuando vemos un partido por televisión, nosotros no estamos viendo todo lo que ocurre en la cancha. Entonces, claro, la Caro
y yo y Adán y Joel están viendo el fútbol. Estamos viendo el fútbol a través de una pantalla, pero cuando vemos el partido no estamos viendo todo lo que ocurre en la cancha. No es como estar en el estadio. ¿Por qué? Y ustedes son comunicadores, probablemente si a alguien le interesa trabajar en medios de comunicación o en producción audiovisual, hay un puesto clave que se llama el director de cámaras, producción o jefe de piso, que es a través de una diadema o de walkie-talkies, el que dice a los camarógrafos y a la central de mando que ponchar. Lo llaman ponchar, ¿no? Es decir, qué imagen aparece, qué jugada se repite, hacer son al árbitro, al arco, qué toma se acerca, ¿no? Y además, qué acción pasa desapercibida. Entonces resulta que tú estás viendo que el balón corriendo y el comentarista dice, hey, pero el defensa está tirado en en la cancha. Entonces ahí recién el jefe de cámaras dice, pónchale a ese que está tirado ahí atrás, ¿no? Entonces, los algoritmos funcionan de manera parecida en las redes sociales. Cuando nosotros entramos a TikTok, a Instagram o a Facebook, no vemos todo lo que publican las personas que seguimos, sino que vemos una selección hecha por el sistema, en base a nuestros gustos. Entonces, el algoritmo decide qué contenido aparece primero. Entonces, resulta que tu mamá o tu abuelita dice, no verías que publiqué que me fui a la montaña. No, abuelita, o sea, me salió todo lo de Novoa en el fútbol, pero no me salió tu visita a la montaña. Sí, eh, piensen en esa televisión cuando repite una jugada, por ejemplo, polémica, una y otra vez para mantenernos enganchados. Así funcionan las redes sociales. Te muestran contenido que te provoca algo, curiosidad, rabia, risa. Por eso, el video que sigue siempre cuando tú deslizas en el celular se parece al anterior por lo general. Y cuando vas a dejarlo, te llega una notificación justo cuando estás a punto de dejar el celular. Porque el diseño arquitectónico de las redes sociales está diseñado para que no te vayas. Entonces, em, probablemente le ha pasado al Gabriel. ¿Te ha pasado, Gabriel, que dices, voy a entrar 5 minutos a TikTok y regresas a ver y pasaron 3 horas? ¿Te ha pasado eso, Gabo? Eh, Perdón, profe. Digamos que no, o sea, no, es que la fiebre del TikTok ya la dejé hace mucho tiempo, ¿sabes? No, sinceramente, pero en otras cosas sí, en Eh, otras cosas sí, ok, claro, en otro tipo de cosas sí. ujú. Claro, eso es justamente, no solo el TikTok, estamos hablando de todas las redes sociales, precisamente. Hay alguien en la sala de espera, por si acaso nuestra ama y señora la dueña de las llaves del aula. Em, ok, entonces, la realidad es que en las redes sociales no estamos viendo, digamos, todo el partido completo, estamos viendo la versión editada que el algoritmo de las redes sociales nos obligan a ver. Y entonces ahí llegamos a el corazón de la investigación que ustedes fueron parte. Y es que el 94% de los estudiantes sabe perfectamente cuáles son los riesgos, pero casi la mitad se sigue exponiendo igual. Es decir, en otras palabras, el problema no es que falte información. Probablemente ustedes han visto videos sobre los riesgos que hay en las redes sociales de suplantación de WhatsApp, de suplantación de identidad, ¿sí? Entonces el asunto no es de información, sino de formación, de cómo nos relacionamos con la tecnología, con las redes sociales. Entonces el objetivo de este trabajo fue entender cómo nos volvemos vulnerables a través de lo que hacemos todos los días. Y a veces lo hacemos de manera automática, publicar en redes sociales. En sus trabajos del SF2 les piden, les pedimos metodología. ¿Cuál fue la metodología de esto? Escuchar a los protagonistas. Se aplicó una encuesta
de 20 preguntas que se acuerda que ustedes llenaron, una actividad de análisis, no me acuerdo que era de llenar unos casilleros, análisis crítico a 100 estudiantes, entre esos algunos de ustedes, y eso nos permitió escuchar a 100 voces de jóvenes de entre 20 y 27 años, en su gran mayoría, que me fueron contando en total anonimato cómo viven realmente su día a día en el ecosistema digital. Y siguiendo, a propósito del mundial, siguiendo lo que decía la Caro, ¿no? Obviamente estamos en fiebre mundialista. Entonces, claro, ¿qué pasó cuando perdió el Ecuador? Si nosotros recordamos, los periodistas salieron a buscar a los jugadores, al arquero y al técnico para preguntarles qué pasó. Entonces nosotros desde afuera podemos ver las estadísticas, los números de tarjetas rojas, los cambios, los tiros de esquina, ¿sí? La posesión del balón, ¿de acuerdo? Pero solo quienes estuvieron dentro del campo de juego pueden contar qué sintieron, qué pensaron y por qué perdieron. Entonces, eso es precisamente lo que hizo esta investigación y que ustedes fueron parte de eso. A través de una encuesta fue posible acercarnos a la experiencia cotidiana de 100 estudiantes universitarios y preguntarles algo muy sencillo, pero muy importante. ¿Qué hacen realmente ustedes en las redes sociales? ¿Qué comparten? ¿Qué les preocupa? ¿Cómo toman decisiones al intentar interactuar con información digital? Y entonces ahí quiero subrayar algo fundamental, es decir, todas las respuestas, como ustedes vieron en el casillero, decía que eran anónimas y se utilizaron se utilizaron únicamente con fines académicos. ¿Qué quiere decir eso? No es que mañana te va a llamar Coca-Cola o te va a llamar la empresa de seguros porque eh, llenaste una encuesta. Es decir, nadie fue juzgado, ni evaluado, ni identificado, porque hay una garantía de confidencialidad de manera académica que nos permitió que los estudiantes respondieran con sinceridad. Y esa sinceridad es precisamente lo que da valor a los resultados, porque no estábamos viendo a los jóvenes en términos de describir algo, eh, vamos, acorde a lo que quieran, digamos, escuchar los docentes, sino que vemos en gran medida lo que realmente piensan y hacen en su vida cotidiana. De hecho, hay algunas respuestas, fueron bastante honestas, que creo que hablan por sí solas, ¿no? Cuando yo les preguntaba eh, por qué comparten información sin verificar, decían por publicar de manera inmediata. Mm. Otras personas decían por creer que toda información que circula en las redes sociales es real, es verídica. Y otra persona decía porque nos confiamos de que todo lo que está en redes sociales eh, es real. Y había una persona más chévere todavía que decía, porque me gusta ser las primeras personas en compartir información y dar la exclusiva, pero en ese ejercicio de compartir rápidamente, no verifico la información. Entonces, si vemos esas frases, probablemente se identifiquen, eh, son frases, eh, digamos, no son frases de alguien que no sabe, son frases de alguien que entiende perfectamente su propia conducta, que la puede explicar, que la puede nombrar y que pese a que la conoce, la sigue haciendo. Vamos, así como un poco tóxico eso, ¿no? Entonces, eso es exactamente la brecha de la que hablamos al principio, pero dicho de manera cualitativa, es decir, por las propias voces. Y entonces, al tener, digamos, eso, esa brecha, con sus propias voces, ya no son solo porcentajes, sino son datos cualitativos. Entonces, aquí está un poco la metodología, el número de la muestra y los porcentajes. Pero ¿cuáles fueron los resultados de esto que ustedes llenaron? ¿No? Y ahí está
la Brittany también que le está pegando ojo a la lámina. Aquí hay datos que creo que les puede sorprender, como que tampoco les puede sorprender, porque probablemente digan, sí, o sea, es verdad, solo que son datos a nivel, digamos, ya eh, cuantitativo, digamos, ¿no? No discutibles. Primero, desde un contexto general, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, en su página web que se llama Ecuador en Cifras, arroja una cifra en la encuesta de NEMDU que dice que el 76,8% del uso de Internet se destina a comunicación y redes sociales a nivel nacional en el país. Y algo que a mí me parece bastante importante destacar es que el uso del Internet con fines educativos ha venido cayendo del 12,3 en 2022 al 6,9 en el 2025. Entonces, si nos damos cuenta, ese número nos dice mucho. En otras palabras, tenemos más conexión, pero lo usamos cada vez menos para educarnos o aprender y cada vez para entretenernos. Es decir, vemos más Netflix, Magis, TikTok y menos aula virtual de la universidad. Entonces, los datos de mi encuesta reflejan una realidad contundente. El 86% de los estudiantes usa TikTok y el 83% usa WhatsApp. Esas plataformas no dan tregua, porque TikTok atrapa la atención al instante y en cambio el WhatsApp hace que nos mantengamos conectados 24/7. De hecho, el estado dice estoy en línea o solo chat. Entonces esto no es una simple distracción, sino que es un comportamiento estructural. Piensen en la intensidad de este entorno digital donde el flujo de información, es decir, los videos, las alertas, los reels, los carruseles, no se detienen jamás. Están constantemente las 24 horas del día llegando las notificaciones de TikTok y de WhatsApp. Entonces, ya no son simples herramientas que se abren y se cierran, sino que se han convertido en el escenario principal donde ustedes construyen su vida social, donde el Matthew escribe a sus amigos, a sus familiares y les dice, no hagan ruido, estoy en clase, ¿sí? O donde dicen dónde vemos el fútbol el sábado, ¿no? La Caro puede ser como ahora me toca en mi casa y así sucesivamente. Y aquí aparece uno de los datos que más me llamó la atención como investigador. Eh, el 48% de los estudiantes reconoce que ha compartido información sin verificarla, o al menos sospecha que compartió información sin verificar. ¿Qué dices tú, Dani Carvajal? ¿Te sientes identificada con ese porcentaje? Sí, probablemente en algún momento pudo haber compartido información que no era todo parcialmente correcta. Eh, ¿Y tú, Babeli, Sí, no escuché la pregunta, perdón. por qué? ¿Por qué no escuchaste la pregunta? Es que estaba respondiendo un mensaje, no Me, escuché. me encanta, me encanta. No, yo no juzgo, ¿eh? Probablemente otros docentes se enojen, por eso no juzgo. Cada quien es responsable, son adultos ustedes, cada quien es responsable de entrar a clase. Creo que el tiempo de la escuela y el colegio de arrearles a ustedes a que entren a clase, creo que terminó. Esto es una responsabilidad de ustedes. Pero me encanta porque es precisamente lo que estamos hablando, de cómo, digamos, la atención precisamente de responder mensajes, del inmediatismo, pasa precisamente por los celulares y eh, produce un crecimiento en detrimento de la formación educativa.
Estamos perfectos en ese sentido. Gracias por confirmar un dato en todo caso. Em, entonces, decía que el problema es que compartimos primero y verificamos después. Y eso sí es que llegamos a verificar. Entonces, ese es el equivalente a dar por hecho una noticia solo por la emoción del momento sin que nadie haya confirmado si es real o no. Lo más interesante es que este dato que ven ustedes en pantalla no viene de una crítica externa. Ojo con eso. Son los propios estudiantes, son ustedes quienes admitieron eso. De hecho, el 90% de ustedes cree que no reflexiona críticamente sobre lo que comparte. Entonces, eso demuestra que el desafío actual no es acceder a más información. Hay un montón de información. Es tener la capacidad de detenernos unos segundos y revisar la fuente y pensar antes de hacer clic o de compartir. Pero hay algo más inclusive en estos hallazgos, quizás más importantes. Eh, y es que de toda la investigación, ese mismo 90%, y ojo con eso, ese mismo 90% considera que las redes sociales influyen significativamente en la búsqueda de aprobación y reconocimiento social. O sea, lo que denominamos la validación. ¿Qué dices tú, Babeli? Sí, Sí que, sí, o sea, sí es importante eso de la valoración. ¿cómo? ¿Nos puedes explicar, por favor? Te esperamos, Babeli. Babeli, ¿estás por ahí? Capaz estás atendiendo algo importante, no te estamos interrumpiendo. Pero si quieres, puedes tomarte unos 5 minutos, salir del aula y después regresar. No, ya voy a prestar atención 100%. Ok, listo. Em, listo. Es muy probable que te pregunte otra vez a ti, toma en cuenta eso. Em, ok, entonces les decía, ¿no? Entonces ese mismo 90% de los estudiantes, es decir, de ustedes que llenaron esas encuestas, considera que las redes sociales influye significativamente en la búsqueda de aprobación y reconocimiento social. Dicho de otra manera, la Babili sube un estado y constantemente está mirando quién ha dado me gusta, cuántas visualizaciones tiene, quién dio corazón y quién compartió. Y entonces ahí nos damos cuenta que los datos empiezan a hablar por sí solos. Por un lado, encontramos dificultades para detenernos a verificar, a reflexionar de manera crítica sobre los contenidos, pero por otro, encontramos una fuerte necesidad de obtener aceptación, visibilidad y reconocimiento en el entorno digital. Y entonces resulta que en las redes sociales el número de me gustas, eh, el número de comentarios, de reproducciones, de seguidores, se transforma en una especie de validación permanente que nos dice si somos aceptados o no. Y entonces cuando conseguir esa atención se convierte en el único premio, vamos a dejar, por supuesto, de preguntarnos por las consecuencias de lo que publicamos o compartimos. Y ahí es exactamente donde comienza a construirse la vulnerabilidad digital. ¿Qué dices, Babel? Sí, creo que es verdad que muchas veces buscamos la aprobación
ya sea publicando muchas cosas que pueden afectar nuestra privacidad y nuestra vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué has, qué has publicado que he dicho así como de gana publiqué eso? Bueno, yo la verdad no soy mucho de publicar cosas, pero, o sea, yo he visto que algunas personas como publican su ubicación, o sea, dicen, estoy en tal lugar haciendo esto, entonces creo que eso puede afectarles a su vulnerabilidad. Ujú. ¿Qué dices, Joel? Sí, profe. ¿Qué opinas tú? Ay, profe, repítame la pregunta porque estoy con una pereza, se lo juro. De alma, me duele. Ok, a ver, ¿dónde está nuestra digna representante de clase, la Domi? ¿Puedes recapitular la pregunta, Domi? O sea, profe, no me acuerdo, o sea, como usted la dijo específicamente, pero sí le puedo decir, o sea, en mis palabras lo que tiene. Obviamente, no, nunca. Por favor, esto tiene que quedar súper claro. En mis clases yo no busco que memoricen cosas. Si es así, o sea, mejor les doy los libros y nos vemos al final del semestre. Aquí yo lo que quiero es que piensen. Así que si lo haces en tus propias palabras, mejor. Ok, profe. A ver, ya, la pregunta es de que nosotros utilizamos las redes como para buscar aprobación, subiendo algún estado o alguna foto o algo así. ¿Eso afecta nuestra vulnerabilidad? Esa era la pregunta. Ujú, súper bien. ¿Qué dices, Joel? Em, bueno, profe, ¿qué le respondería? Que afecte la vulnerabilidad puede ser, porque, o sea, profe, ¿cómo le respondería? Porque como digamos como que cada persona sube diferentes contenidos, entonces ya depende de lo que cada quien subiera, ¿no? Entonces, a eso me voy, ¿no? Como ejemplo, digamos, yo subo subo de cada tipo, y de cada tipo puedo recibir una crítica. Entonces, eso, pues de los demás no saldría. Ujú. Sí, sí, estamos hablando en términos personales, eso es lo importante. Lo que pasa, y esto es importante para todos ustedes, lo que pasa es que, y justo me encanta lo que dijo Joel, porque cada uno sube, cada uno piensa, cada uno lo hace a su propia manera, pero resulta que ese cada uno a su manera, tiene una matriz y esa matriz, digamos, genera una estadística. Y esa estadística es que la mayor parte, tú puedes subir, no sé, una foto del álbum de fotos de Panini, como puedes subir que estás en un concierto, como puedes subir que hoy duermo porque no quiero salir. Las tres buscan lo mismo, validación, ¿sí? Ahí hay una cosa transversal, ¿de acuerdo? Entonces, y claro, probablemente la gente diga, no, yo no busco validación. Claro, no buscas validación, pero lo estás publicando independientemente si ves cuántas personas lo vieron o no. Eh, y dices, no, pero yo publico solo para mi familia, igual, son 7 personas, lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Quiero empezar esta última parte volviendo a donde empezamos, y es a Paulo Freire, porque toda esta investigación en el fondo, que ustedes vuelvo a insistir, esta exposición que lo hago con cariño, porque ustedes fueron parte de esta exposición, ustedes llenaron, me mandaron capturas de pantalla inclusive de haber llenado la encuesta. Porque toda esta investigación en el fondo es una manera de actualizar una pregunta de que Paulo Freire nos hizo hace más de 50 años. Y él decía, ¿de qué sirve enseñar contenidos si no ayudamos a las personas a leer críticamente el mundo en que viven? Hoy ese mundo es TikTok, es Instagram, es Facebook, es Telegram, ¿sí? Y leer ese mundo significa leer también
todas esas pantallas. Y aquí yo quiero compartirles algo que para mí es el aporte más importante de esta investigación, más allá de cualquier porcentaje. La mayoría de los estudios sobre jóvenes y redes sociales, y esto es lo que les decía al inicio de la clase, al inicio de esta clase les decía que yo me pongo del lado de ustedes en esta investigación. Probablemente sus padres, otros docentes y el mundo en general adultocéntrico mm, no le guste mucho esto y tengan odio o, o resentimiento. Porque la mayoría de estudios sobre jóvenes y redes sociales parten de una pregunta que es bastante tradicional y escolástica, diría yo. Y ellos preguntan por qué los jóvenes, o sea, ustedes, son tan imprudentes con su información personal. Es decir, que van publicando por la vida todo lo que quieran. Y si nos damos cuenta, esa pregunta pone el peso, la culpa sobre ustedes. Pero con los datos que acabamos de ver, tanto del INEC como los nuestros, esa pregunta ya no convence, porque el 94% de jóvenes reconoce los riesgos, identifican perfectamente la desinformación, es decir, que existe desinformación. Hasta te podrían hacer una anatomía de una fake news. Reconocen que también existe presión social por la aprobación, la validación, y aún así continúan reproduciendo las mismas prácticas. Entonces vemos que el problema no puede ser que ustedes no saben, que los jóvenes no saben, ¿sí? Cuando hablamos de jóvenes, también me refiero a los adolescentes, probablemente que ustedes tengan primos hermanos, porque lo han dicho en sus propias palabras, y lo vimos hace un momento. Por eso esta investigación propone cambiar la pregunta, y en lugar de preguntar por qué los jóvenes son imprudentes, la pregunta cambia de paradigma y se atreve a hacer otra pregunta. ¿Qué tienen estas plataformas como TikTok, como Instagram, como el mismo WhatsApp? ¿De qué manera están diseñadas para que incluso las personas que conocen perfectamente la comunicación y conocen los riesgos sigan actuando de la misma manera? Y entonces, si aceptamos esa pregunta, a nosotros los docentes nos toca una pregunta más fuerte e incómoda. Es decir, estamos formando profesionales capaces de leer críticamente los contenidos que les llegan a través de las redes sociales, no de usar las redes sociales, porque eso lo saben hacer ustedes mejor que nosotros mismos. La pregunta es si saben leerlas, si saben entenderlas, si saben cuestionarlas. Insisto, manejo, no. Ustedes me podrían dar un taller a mí de CapCut o de TikTok o de filtros. Pero entonces la primera conclusión es que la vulnerabilidad digital no es un error de los jóvenes. No es que sean ustedes descuidados, no es que sean ingenuos, no es que sean irresponsables. Es lo que la Babeli decía. Ella reconocía y decía, ok, no estoy en clase, voy a prestar atención. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ingenuidad ahí. Es una condición del entorno. En ese momento estaba con el celular y entonces conoces perfectamente el riesgo. ¿Cuál es el riesgo en este caso? Pues perder el semestre. Pero viven dentro de las aplicaciones que están diseñadas con un único fin, ¿sí? Es decir, tenernos enganchados y por supuesto que ese enganche haga que no estés en la clase y por lo tanto no, digamos, no puedas tener una repercusión académica, ¿no es cierto? Por eso yo insisto en que el problema no es de información, sino que es de formación. Y ahí yo propongo algo concreto que es un dispositivo de alfabetización mediática que se puede hacer, digamos, en cualquier espacio y tiene tres momentos. Y se puede aplicar desde una escuelita, un jardín o una universidad. Voy a presentarlos brevemente. Primero, una lectura crítica, es decir, cuando hablábamos del fútbol, ¿no?
Eh, Ariel, ¿te gusta el fútbol? Axel, ¿te gusta el fútbol? Pero por supuesto que sí, profe. Ok. ¿Qué crees que hizo el director técnico para este sábado que tiene que enfrentarse al equipo? ¿BKCS? ¿Ah? ¿BKCS? Pero, o sea, a ver, pensemos en que el Ecuador tiene que enfrentarse a un equipo, ¿no es cierto? Ya Sí. viene entrenando, ya viene haciendo de todo, ¿no? Están preparados, disciplinados. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el equipo cuando antes de enfrentarse al otro equipo? Eh, Primero reflexionar de los errores de el partido pasado y no sé, profe, salir a poner más huevos, como se dice, Ujú, ok, salir a ganar, ok. porque si no, nos vamos. ¿Qué dices tú, Peggy? O sea, profe, yo la verdad casi no entiendo de fútbol, pero yo creo que el director técnico no solo da instrucciones, sino que también analiza cómo juega su equipo y también el rival, como Exacto, para tomar una decisión estratégica. Lo exacto. que yo pienso. Y lo piensas muy bien. Justamente, y mira que el Axel le encanta el fútbol, y ahorita que tú dijiste eso, dice, cierto, ¿cómo voy a ir yo a una pelea si no conozco al rival? Entonces, esa es la lectura crítica, es cómo estudiar al rival antes del partido. Eso implica enseñarles a ustedes, estudiantes, a entender cómo funcionan los algoritmos, cómo juega, qué jugadas prefiere. Por ejemplo, explicarles por qué, si la PEI dice quiero irme a la playa en el próximo feriado, em, de repente le empiezan a aparecer videos y publicaciones durante toda la semana relacionadas a la playa. Y eso no es magia. Es una jugada del algoritmo para engancharnos, ¿sí? Y por supuesto para que no estés enganchada en el estudio, sino estés ahí, digamos, mirando precisamente lo que estabas ansiosa de, o comprarte una lavadora, o comprarte una moto, y así sucesivamente. Y como toda jugada, como decía la Peggy, se puede estudiar. Y un segundo momento es la producción reflexiva, que es lo que va a hacer en la SF2. Es pasar de ser personas pasivas, estudiantes pasivos, hinchas pasivos, a ser personas activas, conscientes de su propio rol. Es decir, ustedes van a crear contenido, por ejemplo, aplicando criterios de verificación, de privacidad, de responsabilidad, precisamente lo que están haciendo. Y antes de publicar algo, hacerse esas preguntas. Y ustedes tienen referentes periodísticos para eso ahora, justamente. Y pensarse en cómo se vería esa publicación y si esa publicación tiene verosimilitud. Y un tercer elemento inspirado en Paulo Freire, que lo vamos a ver en quinto semestre, insisto, les comprometo a que todos pasen los semestres. El segundo nos vemos en semiótica, por supuesto, así que no se libran de mí mucho. Em, Va a haber un espacio de diálogo colectivo donde vamos a revisar juntos esas prácticas digitales que se han vuelto de manera cotidiana. Y lo que logramos hace un momento precisamente es reflexionar sobre lo que ustedes mismos respondieron, analizar juntos, crear un círculo de cultura para reflexionar en comunidad sobre lo que hacemos de manera automática sin pensarlo. ¿De acuerdo? Entonces el objetivo de esto es generar una distancia crítica, una pausa, es decir, pensar con cabeza fría lo que se publica en redes sociales. ¿De acuerdo? Y dudar. Esa capacidad de detenernos antes de actuar es exactamente lo que propongo. Es decir, la solución no es prohibir las pantallas. Mm, Como paréntesis informativo, ¿no? O sea, yo siempre he estado abogado, he sido abogado de los jóvenes, ¿no? Me acuerdo cuando mi hija estaba en el colegio, em, decían, hay que prohibirles los celulares, ¿no? Entonces yo daba charlas de seguridad informática. Y lo primero que les decía a los padres de familias decía,
Pero es que quien pone más en riesgo a los hijos son ustedes, porque el primer día de clases les toman fotos y suben a las redes sociales y no son capaces de darse cuenta que al subir fotos con el uniforme están diciendo en qué colegio están. Al tomar fotos de la escuela están diciendo en qué escuela están. Entonces, em, esto es importante porque hoy día en esta investigación también me vuelvo a poner al lado de los jóvenes, porque la solución no es prohibir el celular en la clase, por ejemplo. Es decir, la Babel estaba con el celular y la idea no es prohibirle, no es inventar más tecnologías como los control parental, sino lo que realmente necesitamos en nuestra vida digital es la capacidad de hacer una pausa y de pensar en esencia, es decir, algo que se denomina la concientización. ¿De acuerdo? Estas son las referencias bibliográficas que se trabajó en esto. Yo les voy a compartir brevemente más bien esta expo. ¿Dónde está? Ok. Las voy a compartir a su WhatsApp. En la página web bueno, en mi página web está, aquí ustedes pueden ver estas cifras precisamente y todo está anonimizado. eh, que fue hecho para este congreso. Están, digamos, las cifras que ustedes pueden usarlas, verlas, estudiarlas, citarlas, si son el caso. Está también el contexto nacional de la encuesta nacional del INEC, donde fue tomada, ¿sí? De manera totalmente interactiva. Y, por supuesto, los resultados del estudio, ¿no? Es decir, lo que ustedes llenaron esa encuesta, que está anonimizado, pero se pueden ver reflejados ahí. Y aquí tenemos la nube de conceptos que se utilizó: alfabetización mediática crítica, comunicación, expresión digital. Y algo que nosotros vamos a ver en sexto semestre, vuelvo a insistir, les tomo la palabra, tengo que verles a todos ustedes, es el análisis de gráficos a través de la interacción de nodos y de vectores. Entonces, aquí vemos cada una de sus respuestas y cómo interactúan entre cada una de sus respuestas. Todo eso lo vamos a ver en sexto semestre. Y las voces de cada uno de ustedes de manera anónima, ¿sí? Y por supuesto la bibliografía. ¿De acuerdo? Con esto, Matthew y todos los demás cumplo de manera ética en compartir con ustedes, que fueron el público objetivo de la encuesta, en compartirles precisamente la investigación que aterrizó y agradecerles, por supuesto, eh, en el apoyo que ustedes dieron, que me acuerdo me mandaban capturas de pantalla. Agradecerles bastante por eso, porque gracias a ustedes he logrado comprender el fenómeno y vuelvo a insistir, me pongo del lado de ustedes y eh, ataco, digamos, a las redes sociales que son malas. Malas en términos de que sus algoritmos nos permiten engancharnos y no soltar, y por supuesto no atender a la clase, como ya lo vimos con la Babel. Eh, todo lo hago por molestar, Babel, y no por juzgar. Nunca pienses eso. ¿Ok? Bueno, gracias, Jeremy, por asistir a la clase. Judy, Rami, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. No sé si tienen preguntas. Carito. Sí, profe. Me gustaría preguntarle si tiene un tiempito para hablar con nuestro grupo. Claro. Eso era, profe. Gracias. Ok. Entonces cerremos. ¿De acuerdo? Gracias, vuelvo a asistir. Dome, gracias por tu asistencia espectacular. Fuiste un 8 volante que pasaste el balón a todos. Gracias por eso. Gracias, profe. Gracias, Axel. Dieguito, chévere. Y Peggy, a los años que te veo. Profe, yo siempre me conecto. La Caro, No, ¿cómo estás, no Carito? es a los años. La Caro se goza. Muy bien, Carito. ¿Qué te pareció la clase, Carito? Ah, muy chévere, la verdad, profe. Bueno, Justo mi mamá me decía que tiene voz de locutor de, de pasado y confeso. ¿quién dice eso? Mi mamá. Qué barbaridad.
no puede ser. No, no, no un insulto tan fuerte de pasar y confeso. No, de hecho a ella le gusta, ¿eh? ¿Todavía existe eso? No, ya no. Ah, bueno, está bien. Bueno, me imagino que se enganchó en la charla, entonces, qué bueno, me Sí, alegra también. sí, total. Chévere. También tengo unas deudas con la Brittany y su grupo, así que tenemos que conversar. Muy bien. Gracias, Dieguito. Gracias, Janet. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Hasta mañana. Mm, Hasta Hasta mañana. Que mañana, pasen profe, bien. gracias. Hasta luego, profe. Gracias, Dieguito. Hasta luego, profe. Chao, Judy. Chao, profe, cuídese. Chao. Avisarán los pronósticos a ver quién gana. Ha de hacer una apoyo mundialista del domingo a ver quién gana. Digo el sábado. ¿Cuánto iremos a perder? Digo, ¿cuánto iremos a ganar? No hay, Esa es la verdadera apuesta, profe. no hay técnico, profe. Saquen a Becasese, por favor. Sí, que bueno. Ahora, están más preocupados en pintarse el pelo, creo, que en jugar. ¿Qué color estaban pintados? Rosados, me parece que estaban, ¿no? Blanco, creo. Blancos, sí, qué bestia. Todos con el mismo tinte para colmo. Ay, Ahí está la Dome. tenemos todo, Esa sí has tenemos. visto, ¿no, Dome? La Es doma que, es profe, futbolera, profe. es que, profe, yo no suelto el fútbol, literalmente. Todos los trabajos que mandan a hacer de noticias y cosas así, y yo soy de fútbol todo. Ah, eres futbolera, Dome. Sí, profe, paso solo viendo cosas de fútbol en sí. Ah, buenazo, chévere, me encanta. Entonces les gustó las metáforas sobre el fútbol que hice. Sí, profe, a mí sí. Acá. Ok, ¿ya? ¿Ya estamos los que estamos o no estamos los que somos? ¿Cómo es la cosa? Sí, creo que sí estamos, profe.